Muy buenas noches, compañeros. Estamos ya a fecha 21 de septiembre del año 2022. En esta oportunidad vamos a retomar el contenido del curso de Derecho Romano. Creo que ya tuvieron unas, no le llamaría vacaciones, sino que una suspensión en las clases, donde pudieron experimentar otro tipo de actividades. Sin embargo, reconozco que es difícil poder abarcar todo el contenido, sin embargo, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer. Le voy a pedir que todo el mundo en esta oportunidad tenga a la mano su libro y se va a ubicar en lo que es el capítulo 6, por favor. Creo que es la página 138 para algunos, 140 por ahí. Todo el mundo encendiendo su cámara, por favor. En esta oportunidad tenemos la presencia de Michelle Alejandrina, Andrea Lucía, Sara Giselle, Wendy Regina, Jocelyn Eunice, Rudy Daniel, Astrid Nayeli, Perla Damaris, Floricela Cruz, Delmi Adeli, Jennifer Alejandra, Casey Vanessa, Yureni Betsaida, Kelly Adalí, Jocelyn Lorena, Paulina Alejandra, Aurelio Antonio, Walter Daniel, Sofía Gabriela y Yara María José, Jacqueline Viviana. Estamos por ahí. Todo el mundo con su libro, por favor. Vamos a abordar este capítulo en la sesión de clases de hoy y vamos a tratar de abordarla el día de mañana para poder completar lo que es el derecho de las obligaciones en Roma. Repito, esta presente unidad se llama el derecho de las obligaciones. Ya vimos lo que eran las cosas y los derechos reales. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las obligaciones y el derecho de las obligaciones, tanto lo que es el concepto, su evolución histórica, lo que son sus elementos, algunas clasificaciones, por lo que les voy a rogar que se ubiquen en lo que es el capítulo 6, específicamente donde dice concepto y evolución histórica, por favor. ¿Estamos por ahí? Le voy a pedir a Michelle Alejandrina que pueda ayudarme a leer. Ustedes tienen el libro, mucho de lo que vamos a ver acá está en el libro. Yo lo que quiero es explicarle qué son las obligaciones. Y nos damos cuenta, hoy por hoy nosotros como hijos tenemos obligaciones, como padres tenemos obligaciones, como trabajadores tenemos obligaciones, como personas parte de una comunidad tenemos obligaciones de pagar impuestos. Cuando vamos a realizar una transacción de una compra-venta, somos sujetos dentro de una relación, dentro de un vínculo que crea obligaciones. Vamos a entender cómo al inicio las obligaciones, ustedes, por ejemplo, cuando son estudiantes, tienen la obligación de asistir y una persona, como en mi caso, o el docente, de venir a facilitar conocimiento. Entonces, esta relación que estamos teniendo, este vínculo, nos hace obligarnos, ¿para qué? Para llevar a cabo un objetivo. Esas obligaciones han evolucionado a lo largo de la historia, surgieron en Roma como tal, ya como un concepto propio. Sin embargo, vamos a buscar su origen. Todo concepto, para poder entenderlo de una mejor forma, debemos ubicarnos en su origen para irlo desglosando. Y sobre todo acá vamos a basarnos en dos elementos del Corpus Juris Civilis, como ya lo vimos que era el Corpus Juris Civilis, quién fue su creador o quién lo promovió, quién fue la persona, el emperador en todo caso, que motivó la realización, que se integraba de ciertos elementos. Parte de ello eran las instituciones y lo que era el digesto. Dentro de ese orden de ideas, hoy vamos a abordar dos muy puntuales y le voy a pedir a Michelle Alejandrina y se prepara Sara Giselle que por favor vayamos llevando la lectura porque me van a ayudar a leer en este momento. Vamos primero con Michelle Alejandrina. En el segundo párrafo donde dice, los términos semejantes se definen en las instituciones de Justiniano. Luego, entre comillas, hay un texto. Por favor, de la lectura. Permítame que no lo encuentro. ¿Usted ya lo tiene, Sara Giselle? Es la página 143, Lee. Sí, el problema es de que no me baso mucho en las páginas porque según la edición del libro que tengan cambia un poco, pero me interesa ubicarme ahí. Justo yo creo que estamos igual en el segundo párrafo. Por favor, dale lectura. Lick, donde dice además en una cita de Pablo, en el digesto encontramos que la esencia No, arriba, en el párrafo de arriba. en el término semejante se Por favor. define en las instituciones de Justiniano la obligación
es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Pare ahí, por favor. Gracias, compañera. Subraya, por favor, es su libro donde dice vínculo jurídico. Es un vínculo jurídico, algo que nos une. ¿En qué? Acá hace referencia a que nos constriñe, nos obliga a la necesidad de pagar alguna cosa. Nos obligamos cuando tenemos que pagar una cosa en base a nuestras leyes. En el primer párrafo establece esto. La obligación es un vínculo establecido en el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. Es decir, cuando nos obligamos, nos comprometemos a realizar una determinada conducta, ya sea de hacer algo, de dar algo o de no hacer algo. Miren qué curioso, porque nos pueden obligar a que no hagamos algo. Si se dieron cuenta, ahorita para la feria hubieron bastantes limitaciones en muchos temas. Ya se podían ubicar en determinadas formas, había determinados horarios, se podía uno parquear, cambiaron algunas vías de tránsito, porque estamos obligados como ciudadanos, como pilotos, a respetar la forma de ordenamiento social, porque la obligación es eso, nos obliga, ya sea voluntaria, ya sea por nuestra condición, ya sea que por nos hayamos comprometido a cambio de algo, a comportarnos de determinada forma. Es el origen de las obligaciones, porque a partir de eso, mire, usted va a entender muchas cosas de por qué en el derecho se relaciona tanto con las obligaciones. Todo el mundo tiene derechos, pero tiene derechos cuando cumple con sus obligaciones. Y esas obligaciones vamos a entender acá que es un vínculo jurídico, un nexo, una unión que une a dos personas. En el primer término era así, dos personas a pagar algo. Uno debía, otro pagaba. Hoy por hoy pueden haber o muchos que deben, o muchos que paguen, o muchos a los que se les deba, o puede ser uno que sea el que le deben y mucho los que pagan. Puede haber una serie de combinaciones donde ya no se limita a dos personas, sino que tanto el acreedor como el deudor puede ser una pluralidad de sujetos. Volviendo al tema, aquí lo decía las instituciones. Las instituciones ya vimos que es una parte del corpus juris civilis y le voy a pedir, gracias compañera, ahorita le voy a pedir acá a Sara Giselle que dé lectura al que la compañera había iniciado, que dice además cita de Paulo. Y todo eso, por favor, lo van marcando. Yo les voy a preguntar qué decía de las instituciones Justiniano, que fue lo que leyó la compañera. En este caso, Paulo, según el digesto, indica que 2 puntos. Por favor, lea lectura, Sara Giselle. Además, en una cita de Pablo, en el digesto encontramos que la esencia de la obligación no consiste en que uno haga nuestra una cosa o una servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. Gracias. Si se dieron cuenta, la institución era solo dar, era solo la obligación en que estamos constreñidos a pagar alguna cosa. En este caso, ya en el digesto, como vimos esa evolución del derecho, ya la obligación ya no solo era pagar algo, sino que ya exigir que otra persona tuviera determinada conducta. Ya no solo era entregar un objeto o permitir una servidumbre, sino que también obligar a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. Nos dé, haga o indemnice algo. Ya otra situación. Estamos hablando siempre de las obligaciones. Entonces, cuando yo le pregunte, por ejemplo, él le va a preguntar, según Paulo, en el digesto, las obligaciones consistían en, entonces usted va a tener que decirme lo que acá estamos analizando. Acá hace referencia a lo que yo estoy diciéndoles. Al igual que en otros conceptos romanos, la obligación sufrió transformaciones a lo largo de su vida jurídica y por tanto se hace necesario seguir evolucionando en las mismas etapas históricas. Es decir, vimos cómo al inicio era de una forma y luego va evolucionando. Aquí vamos a entender y hace referencia a un tercer autor que es Bonfante en las instituciones del derecho romano. Hace referencia. El concepto de obligación debe haber aparecido en el campo de los delitos. Miren qué curioso. Hoy por hoy muchas personas cometen un delito y la obligación es ser detenida, privado de libertad
perder su libertad de capacidad de poder trasladarse de un lugar a otro o dedicarse a determinadas acciones en su vida, porque pasa a estar recluido en un lugar. En aquel entonces los delitos daban lugar a un resarcimiento, a si yo con mi actitud había causado un daño, tenía que pagarlo. Hoy por hoy todavía sigue siendo así. Sin embargo, también a eso lo acompaña un delito que va de la mano con una pena, una sanción, un castigo relacionado con la libertad o con aspectos económicos para solventar ese daño que se causó. Es decir, que el primer término era pagar algo, después era constreñir a otro para que diera, hiciera o prestara algo o indemnizara por algo. Y acá lo que hace referencia en este autor, que es Bonfante, siempre en las instituciones, que consistía, dice, en el campo de los delitos. Este sometimiento físico y se ocasionaba que en caso de incumplimiento el deudor, miren qué curioso, acá van a subrayar esto, por favor. Este es el párrafo de la siguiente hoja. Este sometimiento físico, como era un vínculo que se causaba entre el deudor, entre la persona que había causado el daño y el acreedor, había un sometimiento físico donde, escuche bien, podía la persona en pago, al haber incumplimiento, al no hacer efectivo el resarcimiento, el pago de lo que tenía que hacer, él podía perder su libertad, su estatus e incluso la vida. Miren qué curioso. Si perdía libertad, incluso podía perder la vida por cuyo incumplimiento. Vamos a irnos al siguiente párrafo donde dice, es a partir de este momento cuando aparece el concepto de obligación. Inicia a subrayar, por favor, en el siguiente párrafo. Es a partir de este momento cuando aparece en el concepto de obligación, ¿cómo? Ahí no dice 2 puntos, pero por favor usted póngale 2 puntos. Un lazo o vínculo jurídico entre los sujetos de la misma, por el cual el acreedor tiene derecho a determinada conducta que el deudor debe realizar. Aquí ya estamos hablando de 2 sujetos, un acreedor y un deudor. Vamos a entender que ya la obligación tiene sujetos, un deudor y un acreedor. Vamos a analizarlo más adelante. Acá hace referencia, y le voy a pedir a la compañera Delmi Adelí, por favor, el siguiente párrafo donde dice, refiriéndonos al deudor, denle lectura, por favor. ¿Está bien? Refiriéndonos al deudor, podemos diferenciar 2 aspectos, es decir, el deber de cumplir y obligatio o responsabilidad, o sea, la sujeción en caso de incumplimiento. ¿Sigo? Continúe, por favor. Necesitaba un préstamo, adquiría la deuda, pero la responsabilidad en caso de incumplimiento podía recaer en un miembro de su casa. Un hijo, por ejemplo, que al celebrarse el contrato era dado como garantía del cumplimiento. Los tratadistas alemanes del siglo pasado, al estudiar estos aspectos de la obligación, en alemán, es Schuld, deuda, y Haftung, responsabilidad, que en el Nexum recaían sobre 2 personas distintas. Llegaron a la conclusión de que en el momento en que ambos se fusionaron para incidir en una sola persona, el deudor, nació el concepto unitario de obligación que actualmente conocemos. Para ahí, por favor. Es decir, se tenía como que algo era una deuda. Ahí estoy hablando dentro de la evolución del derecho, hace referencia a Alemania, porque como les comenté yo al inicio, el derecho romano se aplicó hasta Alemania, hasta el año 1900 algo, todavía creo que 1904, algo así. Y llegaron a confundirse estas 2 figuras, lo que era una deuda y lo que era una responsabilidad. Ambas hacen referencia a una obligación que tiene una persona que debe algo o que por alguna circunstancia del destino se tiene obligación por haber incumplido determinado compromiso. Esa evolución, como vimos al principio, era primero de poder cobrar, luego de exigir que hiciera algo, que hiciera algún pago, luego fue por un delito, por una deuda, luego aquí vemos cómo la deuda y lo que es la responsabilidad se confunden. Una obligación, entonces, ¿qué es? Una obligación es un vínculo jurídico a través del cual 2 personas se obligan a cumplir determinada conducta. Vamos a entender que esa obligación que nos
nos obliga a cumplir determinada conducta, tiene dos sujetos. ¿Cuáles son esos sujetos? Vamos a pasar al siguiente párrafo donde dice elementos de la obligación. ¿Cuáles son esos elementos? Cuando yo le pregunto, a ver, compañera Wendy Regina, ¿cuáles son los elementos de la obligación? Los elementos de la obligación son dos. Es el sujeto y es el objeto. Repito, ¿cuáles son los elementos de la obligación? Es el sujeto y el objeto. ¿Cuáles son esos sujetos? Sujetos. Y le va a dar lectura, por favor, Wendy Regina, donde dice sujetos, al primer párrafo, por favor. El primer elemento de toda obligación son los sujetos. Sujeto activo o acreedor, creditor, que tiene derecho a la conducta del sujeto pasivo o deudor, debitor, quien tiene el deber jurídico de cumplir con ella. Para ahí. Por favor, todo eso lo subrayan y yo le puedo preguntar en el examen. ¿Quién era el creditor? ¿Quién era el debitor? ¿En qué consistía cada uno de ellos? ¿Cuál era la diferencia entre ambos? Uno es el acreedor, la persona a la cual se le tiene que pagar o que tiene el derecho a exigir la conducta de ¿quién? Del deudor. En este caso, el debitori. ¿Puede continuar, compañera, por favor? En otras palabras, el acreedor es titular de un derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona, la del deudor, quien a su vez debe cumplir con ella. Este derecho personal o de crédito que tiene el acreedor es un derecho subjetivo, ya que implica un facultamiento de conducta. Es también un derecho relativo, en tanto no autoriza la conducta propia, sino la ajena, la del deudor, quien debe hacer algo en relación con el acreedor. El derecho del acreedor se puede exigir con una acción personal, actio in personam, y solo es oponible a una persona específica, al deudor, que es el único que puede violarlo. Cualquiera de los sujetos de la obligación podrá estar integrado por una o varias personas, lo cual en nada altera su esencia. Entre los sujetos activo y pasivo existe el vínculo jurídico, que constituye la obligación y que los une. Muchas gracias, compañera. Es decir, lo que une a esos dos sujetos es el vínculo jurídico, que en este caso es la obligación. Se puede exigir a través de una acción. ¿Qué dijimos que era una acción? Era acudir ante una figura de autoridad, ante un tercero decididor, ante un juez, para que el otro tuviera determinada conducta. ¿A través de qué? Acá hace referencia a la actio in personam, que solo era exigible de parte del acreedor al deudor. Hace referencia entonces a dos sujetos, un acreedor y un deudor. Puede ser, dice el sujeto activo, existe un vínculo jurídico, pero a la vez hace referencia que puede estar integrado por una persona o por varias personas. Puede ser que un deudor nos deba a varios acreedores de una misma obligación, o puede ser que un acreedor tenga varios deudores por una misma obligación. No sé si me van entendiendo hasta ahí. No cambia la esencia en que una persona puede exigirle a la otra que está en condición de deudora, el acreedor al deudor, el creditori al debitori, que cumpla determinada conducta. En este caso, que pague, que entregue, que rescinda algo, que pueda entregar, que pueda hacer algo, o que pueda prestar determinado servicio. Espero me vayan entendiendo hasta ahí. Vamos a pasar a lo siguiente, que es el objeto. Lo anterior era el sujeto, y el sujeto era acreedor y deudor, independientemente fueran uno o varios. Acá vamos a ubicarnos en lo que es el objeto. Y le voy a pedir, por favor, a Walter Daniel Alessio. Denle lectura, por favor, ahí. Yo le voy a decir hasta dónde. Usted denle con fe. En segundo lugar tenemos al objeto, que es el otro elemento de la obligación. Está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar en favor del acreedor y puede consistir en un dare. Alto ahí, alto ahí, facere. alto ahí. Subraya, por favor, lo que va a decir el compañero ahorita. Dice dare, facere, prestare, non facere o pati. Por favor, subraya todo eso. Vuelvo a leerlo, por favor. Todo el párrafo.
En segundo lugar tenemos el objeto, que es el otro elemento de la obligación. Está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar en favor del acreedor y puede consistir en un dare, facere, praestare, non facere o pati. Continúe. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Continúa leyendo, ahí se lo vamos a explicar. El término dare se utiliza para referirse a la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. En la permuta, por ejemplo, encontramos dare, ya que los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de una cosa. El término facere se refiere a toda conducta que consista en un acto positivo, un hacer, y que no implique la transmisión de dominio de alguna cosa. Es decir, que no significa un dare. Hay un facere en el contrato de prestación de servicios en el que una persona se obliga a realizar algún trabajo en favor de otra. Alto ahí. El término Uno es hacer y el otro es dar. Son dos cosas distintas. Dar es entregar la propiedad o la posesión, en este caso el dominio de algo. Al acreedor, el deudor, al acreedor. O puede ser de hacer. En este caso el facere dice que está una persona obligándose a otra a prestar determinado servicio. Imagínense esto. Una obligación, por ejemplo, en la Electra, el acreedor se obliga a que el deudor le pague una cantidad de dinero. En este caso, el acreedor le está entregando algo, una propiedad. En este caso, cuando le paga el dinero, le da la propiedad del dinero. Un abogado, cuando lo busca un cliente y se obligan a través de esto, que es una obligación, espera una conducta de hacer, ya sea hacer un documento, hacer un escrito, acompañarlo a una audiencia. Un acto positivo de hacer. Continúe, por favor, compañero. El término praestare se emplea para aludir al contenido de la obligación en general. De esta manera hablamos de la prestación, ya sea que ésta consista en un dare o en un facere. Pero también se utiliza para referirse a algún comportamiento distinto de los anteriores, como cuando una persona se obliga a garantizar una deuda ajena. Alto ahí, por favor. Gracias, compañero. Me va a ayudar ahorita Carla Odalis. Espero vaya llevando ahí la lectura y necesito su apoyo donde dice, por otro lado. Está bien. Por otro lado, la conducta negativa del deudor configurada por un non facere o un pati consiste en abstenerse de algo, es decir, no hacer o tolerar algo. Un ejemplo sería el contrato de arrendamiento en el cual el arrendador no debe obstaculizar al arrendatario en el uso de la cosa arrendada. Gracias, compañera. Sí, solo voy a explicar eso, permítame. Cuando dice no hacer, o sea, puede obligarme a no hacer algo. Yo les voy a comentar, hay un muchacho por ahí en TikTok que es mero famoso en México, que es una persona así que le gusta andar de fiesta y él lo que hacía era darse el lujo de comprar un champán que es muy caro, creo que es Don Periñón la marca, y el chiste o por lo que él se hizo famoso es que de tanto que gastaba, que ese champán en cada fiesta él destapaba varias botellas y él lo tiraba, él bañaba a la gente que estaba con él y era un champán muy caro. Entonces miren qué curioso, la empresa, los dueños de esa empresa lo contactaron y le pagaron, hicieron un contrato para que él ya no utilice el champán de esa manera. O sea, le están pagando no porque haga, sino que para que no tenga determinada actitud. Esa sería una obligación de no hacer. Continuemos, por favor. Luego dice, por favor, Carlita, donde dice la prestación. La prestación, objeto de la obligación, no debe reunir ciertos requisitos. Debe reunir.
debe reunir ciertos requisitos. 2 puntos, A ver. subraya porque se la voy a preguntar. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el objeto de la obligación? Ha de ser posible, tanto física como jurídicamente, nos encontramos con la imposibilidad física. Por ejemplo, cuando se vende una cosa que ya no existe. La imposibilidad jurídica surge si se vende algo que está fuera del comercio. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los 2 requisitos que deben existir? Que deben ser posibles tanto física como jurídicamente. Es decir, que existan, pero a la vez que estén dentro del comercio. No podemos obligarnos por cosas que no están dentro del comercio. No puedo yo obligar a Carlita a través de un contrato para que me venda ahí riñones o para que me venda cocaína o para que me venda niños, ¿verdad? Son cosas que existen, tal vez cumplan con uno de los requisitos porque existen, pero por no estar dentro del comercio no cumple los requisitos para que puedan ser parte de un objeto dentro de lo que es una obligación jurídica como la que estamos viendo. A pesar que debe ser lícito, vamos a entender, ya vimos cuáles son, vamos a ver, pregunta de examen. A ver quién me responde. ¿Cuáles son los elementos de una obligación? El objeto y la cosa. No, el objeto. El sujeto y el El objeto. sujeto. El sujeto y el objeto. Muy bien. Ya llevan un punto, pero la vida no es tan fácil. No, pero excelente, gracias. A menos van entendiendo. O sea, tenemos dos elementos. ¿Cuáles son? El sujeto. Y ese sujeto también se divide en 2. ¿Cuáles son? El creditore y ¿cuál es el otro? El debitore. Ambos son términos romanos que en este caso es el acreedor y es el deudor. Debitore y creditore. Y lo que hace referencia acá es que para consistir el acreedor en esa obligación, esa conducta debe ser un comportamiento que puede exigir, que puede consistir en un dare, en un hacer, en un no hacer o pati, que es lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, ya vimos lo que es una obligación, vimos su evolución, ahora vimos ya los que son los elementos de una obligación, como lo son el sujeto y el objeto. Ahora vamos a ver lo que es una clasificación de las obligaciones. Acá quiero hacer referencia a algo. Cuando hablamos de clasificación es una forma de orden, una forma de estructurar ideas para poder entenderlo de una mejor forma. Sin embargo, a pesar que lo estamos viendo dentro del curso del derecho romano, en Roma como tal no se había clasificado todavía. Se ha clasificado actualmente para poder entenderlo de una mejor forma. Al decir clasificar es establecer clases, categorías, formas distintas para poder diferenciarlo. Cuando hablamos de la clasificación de las obligaciones, vamos a entender aquí en el libro, en la página 146, tenemos, hace referencia que el concepto de obligación que ya conocemos como vínculo jurídico entre acreedor y deudor es invariable y unitario. Por lo anterior, podemos clasificar las obligaciones atendiendo a diversos criterios. Hay diversos criterios para clasificar las obligaciones, atendiendo a los sujetos y atendiendo al objeto. ¿Está claro? Hay una clasificación atendiendo al sujeto y otra atendiendo al objeto. ¿Cuáles son la clasificación? Atendiendo a los sujetos. Miren, esta palabra está un poco extraña. Dice obligaciones ambulatorias. Noto la palabra más cercana tal vez que conocemos a eso es como una ambulancia, como andar ambulante, vendedores ambulantes, aquellos que andan caminando. Pero las ambulantes hacen referencia a ¿qué? Obligaciones ambulatorias. Me la va a pedir por favor ahora Paulina, buenas noches, ¿puede hacerme el favor de darle lectura a este párrafo donde dice por lo general? Obligaciones ambulatorias. Por lo general, la obligación se establece entre sujetos individualmente determinados desde un principio, pero existen obligaciones en las que ya sea el acreedor, ya sea el deudor o ambos a la vez, no estén individualizados al momento de constituirse la obligación y las calidades de acreedor y deudor recaigan sobre la persona que se encuentren en determinada situación. Estas son las obligaciones ambulatorias que presentan los siguientes casos.
Continúe, por favor. A. La obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un correspondiente. B. La obligación que tiene el propietario, el enfiteuta o el superficiario de pagar los impuestos vencidos, aun cuando la falta de pago se deba a otras personas, es decir, a aquellas que con anterioridad tuvieran dichos títulos. C. La obligación de restituir lo adquirido con violencia que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho o que tenga la cosa en su poder. D. La obligación de reparar el muro a cargo de quien sea dueño del inmueble sirviente en el momento de ser pedida la reparación. En este caso, también puede estar incierto el acreedor, que será quien quiera que sea el propietario del edificio dominante en dicho momento. El último párrafo, la siguiente hoja. Las obligaciones ambulatorias también se conocen con el nombre de obligaciones proptener rem, y su cumplimiento se puede exigir con el ejercicio de una actio in rem scripta, que se dirige en contra de la persona que tenga el carácter de deudor al tiempo de intentarse la acción. Alto ahí, por favor. Aquí hace referencia a las ambulatorias, es decir, son obligaciones que nacen a la vida jurídica, que existen como tal, pero no tiene individualizado, no establece directamente, perdón, quién es el obligado a cumplir, quién está obligado a pagar, quién está obligado a hacer, a prestar o a no hacer determinada conducta. Las ambulatorias no tienen definido quién es el obligado, aunque sí existen como tal. Vamos con la siguiente, obligaciones parciarias, mancomunadas o a prórrata. Le voy a pedir, está por ahí Andrea Lucía Gómez Cruz. Buenas noches, Silly, que aquí estoy. Bueno, apóyenme por favor dándole lectura. Obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorrata. De ordinario, la obligación se establece entre un solo acreedor y un solo deudor. Sin embargo, hay casos de obligaciones en los que encontramos una pluralidad de sujetos, ya sea que existan varios acreedores o varios deudores, o varios acreedores y varios deudores a la vez. La pluralidad de sujetos se presenta tanto en las obligaciones que ahora examinamos, como en las correales o solidarias que veremos enseguida. En las obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorrata, cada uno de los sujetos tiene derecho solamente a una parte del crédito. En el caso de que existan varios acreedores, cada uno de ellos solo deberá pagar una parte de la deuda si es que existen varios deudores. Alto ahí. ¿Cuál es la diferencia de esta? La anterior no estaba definido. En este caso, lo que hace referencia es que cuando existen varios, una pluralidad de la palabra clave acá. La pluralidad cuando hay varios, ya sea acreedores o deudores, no tiene que pagar la totalidad, o no tiene que recibir la totalidad, sino que solo la parte que le corresponde. ¿Me van entendiendo? La primera es que no tenía definido a quién tenía que dársele. En este caso, le corresponde a como esa prórrata, o bien a lo que es una mancomunada, le corresponde solidariamente, ya sea pagar una parte, más no la totalidad. Y vamos con la siguiente, que son obligaciones correales o solidarias. Le voy a pedir, por favor, ahí está Floricelda Cruz Elías. Sí, licenciado. ¿Puede apoyarme dándole lectura, por favor? Obligaciones correales o solidarias. Como ya hemos dicho, en las obligaciones correales o solidarias encontramos otro caso de obligaciones con sujetos múltiples. Si se trata de varios acreedores, hablamos de correalidad o solidaridad activa. Si de varios deudores, o de correalidad o solidaridad pasiva. Y si de varios acreedores y varios deudores a la vez, hablamos de correalidad
o solidaridad mixta. En las obligaciones corriales o solidarias, a diferencia de lo que sucede con las mancomunadas, cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. El que pagó puede a su vez cobrar a los otros deudores la parte que les corresponda, así como a los coacreedores puedan exigir su parte al acreedor que recibió el pago. Lo anterior era posible bien porque los acreedores o deudores así lo hubieran convenido antes de constituirse las obligaciones o porque existiera entre ellos alguna relación interna, como por ejemplo en el caso de los socios copropietarios o coherederos. Ahí, por favor, hasta ahí. ¿Cuál es? Miren, esa es pregunta de examen, con qué gusto se las voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre las obligaciones correales o solidarias y las obligaciones parciales o mancomunadas o a prorrata? Por favor, analícenlo y si ya se lo saben, me lo van a decir. Les voy a dar un momento para que lo lean y me la puedan decir. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Ahí lo está diciendo. Quien la tenga, me la dice de una vez. Que me la explique con sus palabras. Licenciado, buenas noches, perdone. Sí, Ani Vanessa, no me diga perdón, le hable sin pena. No, es que no, fíjese que no sé si es problema de mi teléfono, pero yo no escucho absolutamente nada, solo, entonces, no sé si me puedo salir de la reunión y volverme a conectar. No sé si es mi internet. Fíjese que yo creo que estamos escuchando. Tal vez alguna cosa no le tiene configurado, tal vez le tiene otro dispositivo, pero vuelva a entrar, no tenga pena. Salga al siguiente, no tenga pena. Gracias, licenciado, que sí, No que tenga ya me pena. perdí Igual la lectura. clase voy a enviarles el enlace para que la puedan ver en otro tiempo. Siempre la subo a YouTube y se las puedo compartir. Con mucho gusto. Ahí se agrega. Gracias, licenciado. ¿Ya vieron cuál es la diferencia? Walter Daniel, te escucho, hermano. La diferencia es la cantidad que se debe pagar en cada una de ellas. Pues decime, explícame más o menos. Que en las mancomunadas o de prórrata solo se debe pagar una parte de la totalidad y en las correales o solidarias se debe pagar el total. Ahí estamos. Esa es. Te agradezco mucho, Walter. Ahí me acordaste. Voy a dar un punto por esa respuesta, ¿viste? Ahí me acordás. Para tu examen, ahí me pones, me debe un punto. Me pones ahí en cualquier pregunta. Escuche, pues. Esa es la principal diferencia. La primera, las ambulatorias, es que no definía quién era el obligado. Y podían hacer uno o varios. En este caso, las mancomunadas, solo se obliga o a prórrata o lo que son las parciarias a una parte, a pagar una parte. Igual el acreedor solo puede cobrar una parte. Mientras que en las correales o solidarias, a la totalidad, esa es la palabra clave. Luego de haber entendido eso, necesitamos pasar a la siguiente hoja. Ya vimos cuál es la clasificación de lo que son las obligaciones atendiendo a los sujetos. Ahora vamos a ver la clasificación de las obligaciones atendiendo al objeto. En este caso se va a asemejar un poco a lo que era la división de las cosas porque como estamos hablando de objetos, como vemos, los objetos son cosas, son bienes, son propiedades, son productos, son cosas que pueden ser objeto de apropiación. En este caso es una diferencia.
Dice clasificación de las obligaciones atendiendo al objeto. Las obligaciones pueden ser divisibles e indivisibles. Me hace el favor de darle lectura. Está por ahí Jacqueline Viviana Marroquín. Buenas noches, licenciado. Sí, acá estoy. Por favor, ¿puede darle lectura? Me dice qué partes que me perdí en la explicación que dieron. Encuéntrese, por favor, donde dice clasificación de las obligaciones atendiendo al objeto. Y luego dice inciso A en mayúscula y dice obligaciones divisibles e indivisibles. Y pues espero pueda darle lectura. Permítame. ¿Obligaciones qué me dijo? Divisibles e indivisibles. Oh, ya lo encontré. En las obligaciones divisibles, la prestación se puede cumplir de forma fraccionada, sin que por ello sufra menoscabo. En las indivisibles sucede lo contrario. Paulo D. 45.121. Son divisibles generalmente las obligaciones de dar, ya que una cantidad de dinero, por ejemplo, se puede entregar en partes. Las obligaciones de hacer, por regla general, son indivisibles, como la de analizar una operación quirúrgica que no puede cumplirse de manera fraccionada. Bueno, gracias. Ahí hace referencia a cuáles son y luego dar algunos ejemplos. Espero ustedes puedan dar a conocer algunos otros ejemplos. Puede hacer que para el examen yo le pregunte a usted que me ponga ejemplos de obligaciones divisibles e indivisibles. Gracias, compañera. ¿Me va a apoyar Rudy Daniel Espina? ¿Está por ahí? Con lo que son las obligaciones genéricas y específicas. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. Obligaciones genéricas y específicas. Son obligaciones genéricas aquellas en las que el deudor está obligado a entregar un objeto indicado solo por su género. Entregar, por ejemplo, un libro, un esclavo, un caballo, etc. La elección del objeto correspondía al deudor a menos que se hubiera convenido que le hiciera el acreedor a un tercero. Si el objeto un tercero. Si el objeto se perdía por fuerza mayor, la obligación no se extinguía mientras quedara la posibilidad de sustituirlo por otro del mismo género. En las obligaciones específicas, el objeto está individualizado. Entregar al esclavo Pánfilo, por ejemplo, y si el objeto se perdía, la obligación se extinguía y el deudor quedaba liberado, a menos que se conviniera lo contrario, hubiera incurrido en mora o el objeto se perdiese por su culpa o dolo. Gracias, hasta ahí. Hace referencia genérica que se puede sustituir por otro de iguales condiciones o bien no está especificado. Mientras que cuando hablamos de lo que es algo específico, hace referencia incluso ahí al nombre de un esclavo con determinadas características que lo hacen individualizarlo. Vamos con el siguiente. Me va a apoyar, por favor, Casey Vanessa, está por ahí, con lo que son las obligaciones alternativas y las facultativas. Buenas noches, licenciado. Sí. Buenas noches. ¿Cuáles dijo, perdón? Obligaciones alternativas y facultativas. Muy bien. Obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas establecen dos o más prestaciones de las cuales el deudor solo debe cumplir con una. La elección le corresponde al deudor, salvo que se hubiera convenido otra cosa. ¿Sigo? Por favor. Si alguna de las prestaciones se hace imposible, la obligación no se extingue mientras el deudor pueda cumplir con cualquiera de las restantes. En las obligaciones facultativas, en cambio, solo se establece una prestación, pero en algunos casos el deudor tendrá la posibilidad de liberarse cumpliendo con otra. Un ejemplo típico de estas obligaciones lo constituye el caso de abandono nupcial, cuando el padre de familia debe responder pagando los daños causados por un hijo, pero puede liberarse entregando al hijo. Hasta ahí, por favor. Ese ejemplo no es muy útil porque sí es muy del derecho romano, donde imagínense que para cumplir, para pagar, podía entregar un hijo.
Eso ha quedado fuera, ya no cumple con el anterior requisito que hablaba acá, que era algo dentro del comercio, ¿verdad? Pero hace referencia, como estamos en el derecho romano, las facultativas es que le da la oportunidad al deudor a que él elija, facultad entiéndalo como un poder, para que el deudor elija cómo pagarla. Y alternativas que le permite opciones de cómo pagar esa deuda, qué actitudes puede elegir entre una o dos actitudes o más actitudes. Gracias, compañera. ¿Está por ahí Yureni Betsaida? Sí. ¿Puede hacerme el favor de dar lectura donde dice, inciso 3, clasificación de las obligaciones atendiendo al derecho del cual provienen? Sí. Número 3. Clasificación de las obligaciones atendiendo al derecho del cual provienen. En este sentido, las obligaciones pueden ser civiles u honorarias. Son civiles las que quedaron reglamentadas por el derecho civil y honorarias las que emanan del derecho honorario. Hasta ahí, pues, hasta ahí. Eso está fácil. Eso es una tercera clasificación atendiendo al objeto según el derecho del cual provienen, si era el derecho civil o el derecho honorario. Entendemos que el derecho honorario era para ciertas clases, para ciertos, hablámosle de honor a aquellas clases sociales como tal. Situación que también está en desuso, pero vamos a entender que esa clasificación fue útil en su tiempo. Y vamos a ir con lo último por el día de hoy. Le voy a pedir que le dé lectura. Vamos a ver. Sofía Gabriela, ¿está por ahí? Buenas noches, Lixi. Hola, ¿puede darle lectura, por favor, al inciso 4, donde dice clasificación de las obligaciones? Y continúe usted. Con mucho gusto. Inciso 4, clasificación de las obligaciones atendiendo a su eficacia procesal, obligaciones civiles y obligaciones naturales. En este segundo grupo, el calificativo de civiles no se refiere al derecho que dio origen a la relación obligacional, sino que alude a la eficacia procesal de la obligación. Son obligaciones civiles aquellas que están dotadas de acción para exigir su cumplimiento, en tanto que las obligaciones naturales no están provistas de un medio judicial para obligar al deudor a cumplir. Quedémonos hasta ahí. Le van a dar lectura a ustedes, ya que estas obligaciones se hace referencia a cómo era la oportunidad de exigir que se cumplieran en base a un proceso como tal. Vamos a ubicarnos en la siguiente página, por favor, donde dice inciso 4 y luego dice fuentes de las obligaciones. Cuando pensemos en fuentes de las obligaciones, es donde nacen, donde se originan, y acá hace referencia de igual forma a varios autores, a diversos momentos que le voy a pedir que en su momento lo puedan leer para el día de mañana, donde hace referencia a las fuentes de las obligaciones. ¿Cuáles eran esas fuentes? Aquí hace referencia al contrato, todavía esta fuente sigue estando vigente. El delito, de igual forma, todavía existe lo que son los delitos en el derecho actual. El cuasi contrato, que en su momento lo vamos a analizar, y el cuasi delito, que son unas figuras similares al contrato, pero que no cumplen con esa voluntariedad total, ya que por lo regular un contrato es un acuerdo de voluntades donde dos sujetos se ponen de acuerdo, donde crean un vínculo jurídico en común concordancia con sus ideas. Pero el cuasi contrato lo que hace es como cuando uno va tal vez a contratar a Electra a sacar un crédito, o cuando va tal vez a una empresa como Tigo o Claro, y ese contrato como tal no es un contrato, no, que es un cuasi contrato, porque una persona ya escribió todo, un montón de hojas, y eso sería el acreedor, y el deudor solo tiene que llegar a firmar, pero no discuten, no se ponen de acuerdo, no, que solo le toca decir que sí a lo que el otro ya tiene establecido. Así mismo hacía referencia a lo que son los cuasi delitos, y hace referencia a un inciso 5, lo que es las otras fuentes de las obligaciones. Las fuentes. Esto va a estar para mañana, por favor. Luego vamos con la ejecución de las obligaciones. Lo anterior a las fuentes era donde se originaban. Cuando vamos a la ejecución, es cómo hacer que esa obligación llegue a concretarse, se materialice, se haga realidad, que haga, que preste o que no haga algo. Y hace referencia a lo que es la mora. La mora no lo pensemos únicamente como esa fruta deliciosa de color morado, valga la redundancia, sino que la mora, en este caso, vamos a verlo como una sanción para el cumplimiento de una obligación,
Hay mora debitores y mora creditores. Esos ambos están acá en el contenido del libro. Hace referencia también a lo que es el dolo y lo que es la culpa. ¿Cuál es la ejecución de las obligaciones? Es cómo se llevan a la vida. Está la mora, el dolo y la culpa. Y lo que es un caso fortuito o de fuerza mayor, también aquí lo vamos a analizar en la clase. Y lo que es, mire, pues, lo primero era la fuente, luego lo otro era cómo se ejecutaba o cómo se hacía realidad. En este caso vamos a entender cómo se transmiten las obligaciones, cómo yo puedo compartirlo. Por ejemplo, si a mí me debe, por ejemplo, una persona una cantidad de dinero o se obligó a darme determinado servicio, yo puedo eso ya sea regalarlo, venderlo, cambiarlo, pudiera hacer con la compañera Delmi Adelí. Yo le dijera, ¿sabes qué? Dame tu bicicleta, yo te voy a dar, mira esto que me debe el compañero, me debe un teléfono, solo que no me lo ha dado, entonces la deuda te la voy a dar a ti a cambio de la bicicleta y tú se la cobras. Eso se podía a través de una figura, eso todavía está vigente, lo que es la cesión de créditos y lo que es la asunción de deudas, cuando otra persona asume la deuda de un tercero, no la que él hizo, sino que en favor de otra persona. Y tenemos, por último, vamos a ver ahí lo que es la fuente, luego lo que es la ejecución, lo que era la transmisión, y aquí vamos a concluir con lo que es la extinción de las obligaciones. Esa extinción de las obligaciones, cómo llegan al final, cómo yo ya no debo, cómo yo ya no estoy obligado, cómo ya no voy a tener que pagar. ¿Cuál es por naturaleza si yo debo algo? ¿Cómo lo extingo? Pagando, cumpliendo, realizando lo que me comprometí. Puede darse otra figura como lo es la novación, que es una nueva negociación que tal vez cambie las circunstancias donde ya lo que debo o se debe más o se debe otra cosa porque ha cambiado. Puede hacer que se dé la confusión donde alguien que debía ahora es propietario de lo que debía, entonces ya no debe nada. Al igual como lo que es la pérdida de la cosa debida, hay circunstancias donde se puede ser motivo para extinguir una obligación. Ya es tiempo. Ok, Google, apagar. Hace referencia a cómo se pudo haber sido motivo para extinguir una obligación, la pérdida de la cosa, y el mutuo disentimiento es cuando ambos deciden uno ya no pagar y el otro ya no cobrar. Puede hacer que se pongan de acuerdo, ya sea por humanidad, por algún cambio de condiciones, porque tal vez la persona ya no tiene la capacidad, entonces el acreedor dice, ¿sabes qué? Ya no me debes. Y luego hace referencia a otras características que vamos a ver el día de mañana. Espero en Dios y podamos desarrollarlo para poder completar este contenido. Les agradezco mucho la atención. Por favor, enciendan su cámara todos y vamos a concluir con la presente sesión de clase. Gracias por la atención. Les voy a pedir que por favor lean eso porque para mañana vamos a ver. Es que esto está fácil, bonito que lo hagan y yo quiero preguntárselo para el examen. Le voy a pedir que para mañana todo el mundo estudie, por favor, pero que estudie a conciencia, que marque su libro, que lo tenga a la mano. De repente les voy a pasar una hoja de trabajo. Le estoy avisando con tiempo para que se prepare bien, que podamos aprovechar el tiempo. Con respecto al capítulo 6, como hoy ya vimos la primera parte de lo que son las obligaciones, mañana les voy a pasar tal vez una hoja de trabajo de lo que es las fuentes de las obligaciones, la ejecución de las obligaciones, la transmisión de las obligaciones y la extinción de las obligaciones. Repito, la fuente, la ejecución, la transmisión y la ejecución de las obligaciones. Son 4 hojitas que vamos a ver acá. Le voy a pedir que manche su libro, que lo pueda ver, para que podamos enriquecer el día de mañana. ¿Estamos? Tengan muy buena noche, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y gracias por su atención y entusiasmo. Hoy faltaron varios días para mañana que si no participan, de repente el examen les va a costar bastante. Que estén bien, Dios les bendiga, feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, compañeros.